creo que va siendo hora de que hablemos del New Wave, ¿no? Vamos a hacer en el canal de cápsulas breves de No Wall Mag este brevísimo análisis dentro de lo que se puede, porque el New Wave, pues a que tuvo una época de hegemónica que fueron los 80, hubo una vertiginosa evolución y multitud de expresiones que a veces tú no terminas de abarcar. Pareciera que uno nunca terminase de conocer el género. Entonces, hablemos en breve y hablemos como para quien no conoce o quien ha escuchado pero no entiende la evolución o no ha ahondado en esta parte histórica de la formación. Es simple, bueno. Como lo dice Simon Reynolds y muchas personas, el New Wave fue un género musical que es hijo, no sé si bastardo, pero es hijo del punk. Algunos divulgadores como Cindy Lay, el cual respeto mucho, y me parece uno de los mejores divulgadores de habla hispana, incluso superó a Music Radar Clan en muchas cosas. Es un pelado que habla de música con propiedad y se ve que a su corta edad, porque 28 años es, yo tengo 36 y siento que me falta mucha música por escuchar y hay que ver la música que he escuchado, que es mucha. Entonces yo pienso que en ese aspecto no sé por qué terminé hablando de los divulgadores. Bueno, dijo que era una especie de pop rock. Lo claro está es que los dos primeros hijos del punk, aparte de los subgéneros, no me gusta la palabra subgéneros, sino estilos directos del punk, como el punk rock, el cross punk y eso. Se circunscriben más o están más ceñidos a la dialéctica sonora del punk original, pero aunque lo lleven al extremo, pero el New Wave y el post-punk en particular se salen mucho de ese, como lo llaman, paradigma, en donde hay unas reglas, debe haber una corrosión, debe haber aunque se hable de libertad artística, cuando una intérprete, un grupo de artistas tienen una aproximación a un género, de cierto modo están ceñidas a sus reglas, aunque sea inconscientemente, ¿no? Entonces, en este caso el New Wave, en la época de los 70 tenía una particularidad, que cuando nació era un género muy cercano a los sintetizadores, con una presencia de guitarra notable, buscando vamos a incrustar una palabra que no aplica, pero sí la celeridad del acompañamiento rítmico del punk, pero un poco más descafeinado, sin la corrosión, sin el fuzz, y con una posición mucho más atrás en la mezcla, y está una carga melódica sobre los sintetizadores muy notable, en donde prácticamente los sintetizadores no son los protagonistas, pero son el fetiche del género, ¿no? Sin ser synth pop, que el synth pop venía desarrollándose muy de la mano, y hay un punto en donde casi que se encuentran, hay que decirlo, porque es así. Después de mediados de los 80, el New Wave comenzó a encontrarse demasiado con el synth pop y con el dance pop, a un punto en que se diluyó y
al final como que todo era New Wave, todo era synth pop y estaban todos estos estilos, el Pure Energy, el, el freestyle y todos estos subestilos que a la postre lo que hicieron es que bueno, darle riqueza sonora a todo lo que involucraba el género y las otras intersecciones que se daban con él, pero también confundió como tal el concepto sonoro del mismo. Pero arranquemos, los 70 fue la época del Genesis, prácticamente al año siguiente de la aparición de las primeras manifestaciones de punk en el Reino Unido, porque hay gente que dice que el New Wave nace cuando nace el punk despuesito. No, cuando explota el punk en el Reino Unido realmente. Comienzan a ver las primeras expresiones y cabe decir que las primeras expresiones de New Wave son más del lado norteamericano, refiriéndonos a los pioneros, que del lado inglés o británico. No hay que demeritar los artistas pioneros de este género en el Reino Unido, como los señores de Human League, que son tanto pilares en un inicio para el New Wave como para el synth pop. Son esas bandas que en un inicio estaban muy en la mitad, y de cierto modo como que pertenecían a los dos universos, aunque al final pues The Human League se decantó mucho más por el synth pop y el sonido de los sintetizadores en general, en donde lo hizo muy bien, incluso en los discos menos populares y más malos, entre comillas. Pero refiriéndonos estrictamente, bueno, estaba The Human League, había muchas expresiones, estaba el pop rock, que era un género en donde, bueno, hablemos de Reino Unido porque lo de Estados Unidos es más intuitivo, o mejor salgamos de Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, como viene sabido, el New Wave sale en diversas expresiones, pero hay una estructura predominante que es la que yo hablaba, de esa guitarra padmuteada, muy del punk, pero más descafeinada, con menos distorsión, con menos fuzz, con menos con una presencia más atrás en la mezcla, con ayuda melódica de los sintetizadores. Los sintetizadores tendían a tocarse en las octavas más agudas que en las graves al principio, porque en desarrollo del género nos daremos cuenta que eso va moviéndose, y era como esa parte electrónica o de sintetizadores como muy fetichista, se usaba muy, y The Human League se movían las dos aguas. Otras bandas no, como The Police, que la tenían muy clara, en el sentido que estaba el New Wave mucho más, The Police tenía mucho más aproximación al New Wave británico tal como lo conocemos, pues en la parte americana el New Wave era más cercano al punk, no se había fusionado tanto con los estilos musicales jamaicanos y digamos que era sí más pop rockero. Esa parte donde este muchacho, y no se ofenda por favor, es que yo soy malo para recordar con inmediatez los nombres, este muchacho de Cindy Lay, José, no sé cómo se llama la verdad, sé que el de Missy Rare, Víctor, lo había comentado de que es una especie de pop rock, y en cierto modo sí,
Entonces hubo una serie de bandas que fueron, diría yo, las primeras de New Wave, entre esas de Cars, que tenían esa estructura propia del New Wave originario. Hay que escuchar obligatoriamente el álbum debut de The Cars para entenderlo, en qué consistía el New Wave, porque es un hijo del punk mucho más que del pop rock, diría yo, aunque es más, digamos que se siente más pop rockero, pero si tú te pones a ver, viene de ese brinco, ese galopeo que venía del punk, y que bueno, luego se va diluyendo ante la experimentación y obviamente la inquietud del artista en innovar el sonido, ¿no? De este lado contábamos con muchas bandas como también Missing Persons, que pertenecen más a la camada de los 80, en donde el sonido un poco sí cambió. Del lado eh, británico teníamos el pop rock, que de cierta forma muchas bandas fueron sin darnos cuenta como de a poquitos y con sigilio moviéndose al New Wave. Claro está el ejemplo de Ian the Hot Roots. Y bueno, tenemos el ejemplo de bandas como... bueno, en América está una banda sumamente importante que no entró dentro de esta estructura, digamos, clásica del New Wave que ofrecía The Cars, pero que sí lo hizo a su manera y de la mejor forma, y fueron los magníficos y grandiosos y una de mis bandas favoritas, de Talking Heads. Creo que The Talking Heads es una de las bandas que está incluida dentro de las bandas favoritas de muchas personas. Yo pensé que era el único, pero he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que la incluyen también como una de sus bandas favoritas. En ese caso, The Talking Heads, a mi parecer y a mi gusto, es la banda más avanzada hasta cierto punto de la historia del género, del género New Wave. Digamos que fue la banda más revolucionaria, por lo menos desde 1977 hasta 1985, más o menos. Fue la banda más importante, yo diría. Digamos que también en el caso británico tenemos a The Clash, que es una banda de punk, pero hicieron a partir del London Calling, comenzaron a coquetear con el New Wave, hicieron 3 discos por lo menos, incluyendo el London Calling, con mucho New Wave, mucha fusión con la música jamaicana de forma magistral. Fueron discos maravillosos que, bueno, lamentablemente se vieron empañados con un cierre muy penoso, que es conocido como Cut the Crap, que ese disco no sé, yo como que lástima que no estén todos los miembros vivos, pues yo Stromer creo que murió ya, porque yo trataría de hacer un disco nuevo ya siendo boomers, porque ahora todo el que supera los 28 años es boomer, no, incluso los 26 ya es boomer, cuando los baby boomers son los que comprenden los nacidos entre la Segunda Guerra Mundial y unos cuantos años posteriores, pero educar a la gente a veces genera antipatías. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, en los 70 básicamente el New Wave estaba XTC, por ejemplo, parte del Reino Unido, que era un New Wave avant-garde, experimental, que combinaba a veces con noise, a veces
cosas del movimiento no wave de Nueva York, muy sutilmente, no de forma no de forma tan evidente. Era una banda que supo durante mucho tiempo mezclar sonidos de forma y hacer fusiones de forma magistralísima. Digamos que XTC era como el Talking Heads de Reino Unido, era muy cercano, era próximo a su sonido en el sentido de que incorporaba el funk, lo fusionaba con el noise, hacía experimentos y durante mucho tiempo fue una banda muy destacada dentro de la escena New Wave. Y casualmente ocurrió más o menos con la misma suerte de Talking Heads, que es a partir de cierta parte de los 80, en particular el 83, un poquito más temprano, comenzaron a flaquear con un disco, después se pararon con un disco mejor, pero después vino todo hacia abajo. No es con una discografía horrible, pero de cierto modo con una discografía que ya no logró el nivel de sus mejores discos. Sus primeros discos son simplemente buenos todos, y son varios, son 6, 7, son muchos, ya muchos buenos discos. Ahora mismo no tengo aquí la data para decirte si son 5, pero son excelentes. Hacia los años 80, tomen lo que el New Wave nunca fue un género uniforme, ¿no? Había una estructura clásica, que es la que hablamos, que era la de The Cars, pero no fue siempre un género uniforme. Siempre hubo el grupo de New Wave que lo mezclaba con el reggae, el que lo mezclaba con tambores y música tribal. Ahí tenemos el caso también de Talking Heads, y otras bandas lo hacían también. Teníamos a muchas bandas que coqueteaban entre un género y otro, como lo puede ser el post-punk y el New Wave, como lo fue a Flock of Seagulls en sus comienzos, pero eso ya en los 80. Entonces, digamos que la época de los 70 fue muy interesante sonoramente para el género. El género se estaba formando, y en esa formación hubo una serie de fusiones que le dieron una riqueza y nos dejaron unas obras maestras increíbles. Ya en la época de los 80, en los primeros años, siguieron permeados un poco no, más o menos en un 50% por el sonido de los 70, pero poco a poco comenzó a, digamos que, surgir 2 o 3 vertientes del New Wave que definieron el sonido a futuro. Una vertiente más cercana al sonido de los sintetizadores, una vertiente más cercana al pop rock como tal, y otra vertiente denominada directamente New Romantic, hablemoslo así. Entonces hubo bandas, y hubo, digamos que una vertiente muy mínima, que es la que llegó a fusionar el New Wave. Muy mínima no, tuvo sus varios exponentes, pero no es que destacasen para la historia, que fueron los que fusionaban el post-punk con el New Wave, pero digamos que es difícil incorporarlos como New Wave porque puede estar del lado del post-punk y así. En fin, entonces, se me escapó nombrar tan diverso que es el New Wave, que estaba de B-52 como New Wave, estaba Divo, y ninguna de esas bandas entre sí se parecen del todo. O sea, que uno diga una banda fotocopia de la otra, no. Bueno, entonces era tan diverso que B-52 no se parece ni por asomo a The Cars,
ni se parece a The Police, ni se parece a XTC, ni a Talking Heads. Digamos que, bueno, The Talking Heads y XTC eran cercanos, pero eran distintos, a la vez muy distintos. Entonces, el New Wave, ese New Wave colorido, de caras alegres, porque el New Wave comenzó siendo un poco más oscuro. Bueno, hay que hablar de Blondie también, que era una aproximación muy pop rockera y muy clásica del New Wave. Era muy cercana sonoramente en muchos aspectos a The Cars en sus comienzos, en su primer álbum sobre todo, aunque también logró obtener un sonido del New Wave muy cercano al británico, como fusionando el americano con el británico, con esa cercanía con la música disco, con el funk, con la música jamaicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos a los 80 de una vez. Ese New Wave colorido que conoce la mayoría de la gente es el New Wave de los 80. Pero dicho sea de paso, el New Wave, lo reitero, como ya lo he dicho, no comenzó en los 80, sino en los 70 y casi a la par del pop. Entonces, ¿qué ocurre? En los 80 les venía diciendo que se ramificó y vino un New Wave más cercano al sonido de sintetizadores, un New Wave directamente cercano al pop rock, un New Wave, un New Wave, ay Dios, cómo se me va la puta paloma. Un New Wave, digámosle que, bueno, cercano al pop rock, cercano a los sintetizadores, y la puta madre, mano, ¿qué pasa? Un New Wave que buscaba la intersección con el post-punk y bueno, y otra clase de New Wave. De ahí tenemos aproximaciones como lo que hizo A Flock con Seal también, que incluso participó de las distintas ramificaciones, porque fue tanto ese New Wave próximo al pop-punk como lo fue ese New Wave cercano a los sintetizadores en muchos aspectos. Hay canciones completamente de sintetizadores. Por el lado de ese New Wave más cercano, pero al estilo británico, al pop rock, tenemos y un poquito, pero un poquito. Bueno, tenemos a Simple Minds. Bueno, recopilamos. Está el New Wave, que se aproximó mucho más al pop rock, eso hablando de las ramificaciones de los 80. El New Wave, que era una intersección con el pop-punk. El New Wave, que se acercó más a los sintetizadores. Y el New Wave bowiano, llamado New Romantic, que era New Wave porque todas las bandas de New Romantic eran incorporadas dentro del New Wave. Habían bandas MacGyvers, o sea, toderas, hacían de todo. Habían bandas que directamente tocaban el New Wave post-punkero, el New Wave pop rockero, el New Wave de cercano a los sintetizadores, New Romantic, en un solo disco. O sea, y eran como un New Wave, diríamos que genérico, porque no hay forma de incorporarlos dentro de un tipo de New Wave. Pocas eran las personas que se detenían en ese momento como a decir, oye, mira, hay esta clase de New Wave.
recapitulemos que hasta el 83 aproximadamente el New Wave era como, ya estaba adquiriendo propiedades ochenteras, sonoramente hablando, pero todavía era muy cargado con el sonido de los 70, ¿no? Entonces, ¿en qué etapa empieza el New Wave colorido, alegre, feliz? De The Outfield, por ejemplo, empieza a partir de mediados de los 80, que eran bandas que directamente podían ser consideradas como pop rock, pero eran New Wave también. Eran unas bandas llenas de líricas de amor, de te voy a conquistar, de qué bien la pasamos, pero sin llegar a ser un New Wave inmaduro o que raye en lo feo, así, en lo salido del tiempo, ¿no? O sea, era un New Wave tal cual en su lugar y cuya fórmula funcionaba muy bien. Dentro de ese New Wave se metieron artistas de AOR que les funcionó muy bien hacer ese tipo de New Wave, como lo fue el maravilloso Eddie Money, que en paz descanse, que es uno de mis artistas favoritos de AOR. El AOR no es para boomers, hay unos artistas cool, créanme. Eddie Money es uno de ellos. Sí que sí. Entonces, bueno, muchas bandas así, se me están yendo, pero esto hay que hacerlo en breve, tenemos poco tiempo y bueno. Sí, pues son capsulitas. Ya en mi otro canal, bueno, aquí sí en el podcast de Spotify ampliaremos el tema en próximos capítulos, pero en video, en YouTube, en mi otro canal sí entrarán en análisis, tendrán análisis más extensos. Ahí les saldrá por aquí, por un lado de la pantalla. Bueno, más o menos hubo incluso dentro de ese New Wave pop rockero, hasta llegó a volverse directamente pop rock muchas bandas, como lo fue In Excess. In Excess empezó siendo una banda de New Wave a comienzos de los 80 que sonaba a banda de los 70. Es más, tenía un parecido sonoro hasta Men at Work, con esas trompetas y esas cosas como medio de como de ska, como de two-step, que se solía usar a comienzos de la década de los 80, finales de los 70. Después fue adquiriendo un carácter new wave pop rock, pero con cosas de sintetizadores. Pero In Excess al final prácticamente era una banda cuando salió Suicide Blonde, que bueno, que ya creo que eso era en los mismos 90, en el 90 o a finales de los 80, o en fin, ya ellos ya eran una banda derechamente de pop rock. Eso y que a mí no me engañen, por ejemplo, el álbum de Joshua Tree de YouTube, eso no fue ni un New Wave, ni ningún rock alternativo, ni una mierda. Eso es pop rock, a los Enanitos Verdes. Y un día voy a argumentar por qué es uno de los discos más sobrevalorados. Me parece un álbum excelente, pero no es ni mejor que el Suropa. Eso sí se lo digo. Ni el Unforgettable Fire. Ni siquiera mejor que el anterior. Entonces, bueno, estuvo el New Wave cercano al synth pop, que de a poquito era como el New Wave cercano al synth pop, era prácticamente bandas de synth pop que metían guitarras, cajas de ritmo, fuera chao,
chao baterista, o si eres mi baterista tienes que usar una batería eléctrica con sonidos eléctricos. Y de a pocos, hay que decirlo, el New Wave en los 70 y a final de los 70 y comienzo de los 80 era muy de reverse y muy atmosférico, del lado británico y un poco del lado americano, pero en ciertas bandas, y se fue secando en producción, fue cambiando un poco la producción. Pero a Flock of Seagull, por ser tan cercano al post-punk, se puede decir que es de esas bandas, por ejemplo, que conservó esa atmósfera y eso. Entonces, ¿qué pasa? Estas bandas cercanas a la parte de sintetizadores, prácticamente o prescindían de las baterías o directamente eran baterías eléctricas, no podían ser baterías orgánicas, no. De hecho, los sonidos de guitarra estaban muy procesados. Es más, eso que está sonando es un ejemplo. Eran sonidos de guitarra, pero esto no es del género ese. Este es el New Wave, porque Flock of Seagull estaba entre el post-punk y el New Wave, pero también sacaban esos New Wave pop rockeros, pero sí tenía su cosa hasta de New Romantic. Entonces ese New Wave llegó a un punto en que se volvió tan bailable y tan alegre que muchas de esas bandas prácticamente se convirtieron en bandas de discotecas, de club, y erradicaron por completo su sonido. Ni siquiera llegaban a ser bandas de synth pop, se volvieron bandas de dance pop, como lo oyen, bandas de dance pop, o sea, bandas que prácticamente podían compartir escenario con Madonna. Era así, o sea, en la etapa de True Blue había bandas, ni qué decir que esos sí eran como los hijos bastardos del New Wave, el Pure Energy. Yo no es que lo deteste, porque, por ejemplo, a mí la canción de What's on Your Mind o Pure Energy de Information Society hasta me gusta y me la ponen en una fiesta y me la disfruto montones, pero hay que matizar, ¿sí? Hay que matizar y dar esta canción es hermosa. Hay que matizar y hay que entender, o sea, que por más que algo sea divertido, no lo hace eh, eh, necesariamente excelente. En ese sentido, bueno, en los 80 ese New Wave cercano, que comenzó cercano, cuando comenzó a mutar cercano a los sintetizadores, terminó siendo muchas bandas dance pop. Otras sí se mantuvieron firmes a su sonido, y bueno, en fin, muy pocas. En cuanto a esas que mantuvieron esa intersección, pues, tenemos el clásico ejemplo de Flock of Seagull, donde tenemos una banda que prácticamente los post-punkeros la reclaman como propia, y como no existe un fandom New Wave tan recalcitrante, prácticamente mucha gente ha comprado el hecho de que A Flock of Seagull es una banda de post-punk, y no. A Flock of Seagull es una de las bandas de New Wave más versátiles que hay a nivel de sonido americano. Y en cuanto a su aproximación post-punkera y pop-rockera. Y tiene un manejo muy sutil y bien llevado de los sintetizadores. Ni por asomo es una banda exclusivamente de post-punk. Tiene elementos de post-punk, pero es como decir que el hardcore punk es punk rock, porque tiene elementos de punk rock. No, es hardcore punk. Entonces ese es el gran problema
de estos bichos, ¿no? Esta gente obtusa, en fin. Entonces, en cuanto a lo que es el New Romantic, que es yo le llamo el New Wave de bowiano, es uno de los New Wave, uno de los estilos desde lo visual que más se asocia al New Wave, pero sin conocerse en muchos aspectos del hecho que es un subgénero en sí del New Wave, que es New Romantic, pero es New Wave, que son una serie de agrupaciones que comenzaron a hacer un sonido, digámoslo, hablemoslo así, simplista y coloquial, más refinado, más cercano a esa etapa Bowie de del Station to Station, al Lodger, incluso al Scary Monsters. Puede ser que también tiene esa esencia glamera en su look, donde se usan maquillaje. Todas esas bandas de maquillaje poperona, cercana, no todas. Tenemos el ejemplo de Johnny Hate Jazz, que ninguno se maquillaba. Tenemos el ejemplo de, bueno, en fin, hay muchas bandas que no, pero el New Romantic, de hecho, bandas de Saint Pop terminaron haciendo New Romantic porque tenía mucha carga de sintetizadores, como lo fue de Human League al final de la década, con la canción Human, que es a todas luces una canción de New Romantic. El New Romantic incluso fue un género adoptado por estrellas de pop para hacer canciones, como lo de George Michael en la canción Careless Whisper, que es una canción New Romantic. Ese es el tipo de New Wave al que me refiero. Duran Duran es de ese estilo de bandas New Romantic. Está Kayagugu con Too Shy, por ejemplo, uno de los temas más representativos de ese estilo. Y bueno, no, el New Romantic fue muy popular, fue, digamos que, de los géneros, sino el más popular, o el estilo más popular derivado del New Wave, y digamos que fue hasta la cara del New Wave en los 80 en muchos aspectos, ¿no? Cabe aclarar, por ejemplo, que dentro de ese New Wave pop rockero, la producción se volvió tan seca que hubo bandas que tenían guitarras y prácticamente ni se sentían, como era el caso, y que también, como es el caso de, ay, ¿cómo se llaman estos muchachos? Los que cantan Level 42. Tenemos Level 42, que es una banda tiene muchas cosas de synth pop, también hay que decirlo, pero es una banda de new wave pop rockera, pero que secó tanto su producción, aunque suenan muy bien. En Something About You no suenan tan secos, hay que decirlo, pero Something About You es previa, un par de años antes, cuando los sonidos estaban más atmosféricos. Aquí se secó, y ese es el ejemplo que quiero dar. De hecho, hay expresiones que se derivaron del New Wave y del synth pop que, bueno, ya no son muy de mi agrado, pero eran muy secas y muy monótonas, como lo que hacían grupos como Con-Can, que la verdad es que no son casi para nada de mi agrado. I Beg Your Pardon, Harry Houdini, nada de esa vaina me gusta. Eran como... Hay que hacer aclaración, los Pet Shop Boys nunca fueron una banda de New Wave, fueron una banda de synth pop y de dance pop y de
y de música disco con synth pop. Nunca han llegado a entrar dentro dentro de esta burbuja que es el New Wave. Ya cerrando, pues ya, sí, hablemos del New Romantic. Bueno, tenían a Duran Duran y tenían una estética, por ejemplo, una vestimenta que para la época, para los cánones de moda de la época era muy glamurosa, era muy cercano al glam, por decirlo así, es un hijito del glam también. Muchas bandas tenían muchas influencias de Bowie. Y la influencia de Bowie se siente por todos lados. De hecho, la canción Let's Dance del álbum Let's Dance es una canción de New Romantic. O sea, es David Bowie haciendo lo que se inventó la gente que se vio inspirada por él. Por decirlo así, que Let's Dance, yo creo que es casi un consenso que es el único disco bueno de los 80 de David Bowie. Y mejor no toquemos más ese tema porque es tan nefasto esos discos subsiguientes que como que mejor no hablar de ciertas cosas, como dice Sony. Y bueno, espero haberles ilustrado, porque más allá de los 80, hablar del New Wave es como hablar de un género nicho, hablar de una especie, y en los 90 se hizo New Wave, tenían sus nichos. Bueno, se me olvidó hablar de por ejemplo una banda que comenzó siendo synth pop y terminó siendo New Wave, o será que fue New Wave desde el principio pero cercana a los sintetizadores, como lo fue Tears for Fears. No, pero ellos se volvieron más una banda de synth pop posteriormente y retomaron un sonido de rock alternativo, pero nunca New Wave en los 90. Así que el New Wave, digamos que siguió existiendo, sí, pero como género nicho o como recurso creativo en canciones de artistas de otros géneros, de otros estilos. Y por ejemplo, un miembro de NSYNC que se llama JC Chases, en el año 2004 sacó una canción New Wave totalmente, que se llama All Night Long I Dream About Sex, que creo que se está tratando de copiar del título de Adidas de Korn. No soy muy fan de Korn, pero sí era como que All Day Long, all Day I Dream About Sex, algo así. En fin. Y bueno, sí, como un recurso que se usa, y muy pocas bandas son New Wave. Se puede decir que son New Wave. En los 2000 se trató de hablar de un New Wave, por lo que hubo el revivalismo del garage rock, del post-punk, el post-punk revival, y de muchos estilos. El indie explotó, pero no, nada que ver con New Wave. Quisieron vender eso como un nuevo New Wave, pero no, nada que ver. Hay mucho pop de sintetizadores que está haciendo cosas cercanas al New Wave desde la época final de la época del 2000 y comienzo de la época del 10. Pero los historiadores de la música no se han encargado todavía de registrar ese fenómeno. En algún momento lo harán, o si no, lo haré yo, hijo de puta. Pero sí, en la década del 10 sí hay un New Wave un poco más notorio, un poquito más fuerte, no a las magnitudes de los 80, pero sí las hay, sí las hubo y todavía existen, pero ya han perdido un poquito de fuerza. Pero de eso hablaremos en otro podcast, otro podcast. Creo que por hoy esto ha sido No One Mac Podcast. Se supone que esto iba a ser una cápsula de 20 minutos y terminó durando casi 45 minutos. Les deseo lo mejor. Por favor, cuídense, busquen de Dios y no jodan tanta la vida en la calle. Entre tanto, en su país, en su ciudad, el COVID esté alborotado. Por favor, esto no es un juego. Hay gente que se está muriendo, hay gente que con las 3 dosis se ha muerto. Ojo, no me hagan regañarlos todos los días. Manga de que no puedo decir. Entonces, amigos, saludos, hasta aquí llegamos y ha sido un placer charlarles sobre música, que es una de las cosas que más me encanta hacer en la fucking vida.
Cuídense mucho y se les quiere. Chao, chao. Suscríbanse a todo lo que tenga que ver conmigo. No World Mac. Aquí presente en la casa. Y Chappens Summer Project, que es mi banda. Cuídense y chao.